No nos alcanza. Hablamos de cine y de otras cosas. Buenas y santas a todos y todas los que nos están escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de No nos alcanza. Estamos muy contentos de volver a charlar. Nos tomamos un tiempito para preparar bien este episodio. Claramente no lo preparé solo, sino que lo preparé con mi amigo, con mi media naranja, con el gran Pedro Levi. Pedrito, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Yo creo que hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos de la historia del séptimo arte, me parece. Así que, wow, qué episodio que hay por delante, ¿eh? Tremendo, me gustó cómo lo presentaste. Es un antes y un después. Un Porque antes y un sabes después. que está todo bien con la Novel Back, con el Dogma, pero nosotros nos criamos con los superhéroes. Honestidad ante todo, Nosotros, transparencia, honestidad ¿no? ante todo. Si yo no Totalmente. me crié con Pierrot Full, yo no me crié, viste, con los idiotas, yo me crié viendo al Hombre Araña, tanto en la serie como en el cine, me crié con los X-Men. Así que bueno, como bien sabrán por el nombre del episodio, como lo que estamos hablando ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es para mí, tal vez mal llamado cine de superhéroes, porque como si Mm, fuera un género, ¿no? Que el real género es aventura, es acción, bueno, sí, dependiendo de total. la película Un a la poquito que de nos ciencia ficción enfrentemos. a veces, ¿no? Podemos meter. Exacto, por ejemplo, los Guardianes de la Galaxia. Ujú. Pero bueno, vamos a hablar de el cine de superhéroes a lo largo de los años. Desde nuestra infancia, tal vez esa, como me gusta decirlo a mí, esa época dorada de Fox y Sony, Ujú. y con la que nos hemos criado nosotros, pasando por el MCU, por el DCU y plantándonos un poco en la actualidad con la incógnita de hacia dónde vamos, ¿no? Ujú. Así que bueno, tenemos un montón para hablar, pero vayamos hacia un viaje hacia el pasado, ¿no? Y recordemos un poco cómo era de chico, ¿no? El agarrar una historieta, ¿no? Mm. Sea la primera Paturuzú que te dio tu viejo, o pasar por el kiosco de diario y ver esos volúmenes, porque bueno, ahora sigue pasando, pero no se ve tanto. Antes los cómics venían de volúmenes de 30 páginas que salían regalados. ¿Cómo era eso, Pedro, para vos? ¿Te acordás? No sé, el primer Sí, por cómic que supuesto, leíste. por supuesto. Primero, hay algo que estoy totalmente de acuerdo con vos, que es que para nosotros hay algo fundacional con los superhéroes, ¿no? Mucha gente no lo quiere reconocer, pero creo que hay algo en los orígenes que uno tiene con el amor al cine, que el superhéroe está ahí presente. Y yo me súper acuerdo de ir a la casa de mi abuela, por ejemplo, ¿viste? Cuando era chiquito iba a comer, me quedaba que ella me cuide y ella tenía cómics de Superman, cómics de Batman, de estos de los viejos, ¿viste? Mm. Estas historietas arrugadas, medio con esas hojas con olor a antiguo. Algunas. Edición 5 de España. Claro, y a veces era esto, capaz, volumen 5 de una línea serializada que yo no tenía la más puta idea de lo que era, pero igual me quedaba leyendo eso. Me quedaba leyendo y había algo poderoso, algo que te llama la atención. Yo no. Creo que te pasará como a mí que yo no tengo un recuerdo de la primera vez que vi un superhéroe, pero tengo el recuerdo de ser muy chico y ya estar fascinado con el concepto de los superhéroes, ¿no? Y ya aludías a esto hace un toque, pero una de las primeras películas que yo recuerdo que realmente me despertó amor por el cine fue Spider-Man de Raimi, absolutamente. Y me acuerdo las veces que la veía de chico y me parece que me pasa algo que vos me imagino que te vas a identificar, que es que es como una de las primeras veces que gente de nuestra edad para mí puede como entender o mejor dicho puede sentir en carne propia lo que es una aventura en el cine, ¿no? Lo que es el amor por la ficción, por esa historia grande, esa magia, ¿no? ¿A vos también te pasaba? Sí, mira, yo tengo el recuerdo calcado de la primera de Raimi, que por eso siempre digo que es mi favorita, ¿no? Si Wow. hablamos de la 2 probablemente sea la mejor, no hay duda. Pero bueno, la uno tiene un lugar muy especial en mi corazón, que me acuerdo de estar en mi casa y pasaron el tráiler por la tele. Cuando te pasaban el Wow, ¿te tráiler en la acordás de ver el tele. tráiler? Wow, ahí está. Y me acuerdo que estaba viéndolo y no estaba cayendo lo que estaba viendo. Yo hasta ese momento era muy fanático de Spider-Man, no tanto por los cómics, sino por la serie del 94. Y me acuerdo el plano, que es el del malhechor, que está viendo a cámara y Spider-Man aparece colgado desde atrás. Cuando vi ese plano dije, ¿esto es acaso una película de Spider-Man? Y te juro, amigo, que esa imagen se me quedó grabada. Y bueno, obviamente a mi vieja la volví loca para ir al cine, para ir a verla. Me acuerdo que después salimos y fuimos a, no me acuerdo qué restaurante de comida rápida y me compré el muñequito de Spider-Man. Va, me compró mi vieja el muñequito de Spider-Man. Y, y lo que me pasaba que era más allá de Spider-Man y de todo lo que representa ese héroe,
es como bien vos decías, en una película de aventura hecha y derecha, que tal vez hoy tomando distancia de la nostalgia que nos produce la película, justo la otra vez la estaba Mm. pasando con el DVD y dije, a ver, la voy a poner en latino. Claro, ¿para qué? Se me disparó la nostalgia en una enésima potencia. Pero la dimensionás como una película gigante, a nivel estructura, a nivel puesta, a nivel actuación. Yo creo que hoy es la película de superhéroes, no tanto porque gracias a esta existen las otras, sino porque es una película que se aleja del superhéroe y se planta como una película hecha y derecha. Estas películas a nivel premio siempre son bastante bastardeadas, ¿no? Pero yo creo que si nos podemos a seleccionar algunas que otras películas de superhéroes, muchas tranquilamente son merecedoras de premios y mucho más, y sí que me importen demasiado los premios, pero digo, a lo que voy es la importancia que cobran las películas a medida que pasa el tiempo, y hoy podés ver un montón de películas de Marvel, tuvimos muchísimas películas de superhéroes en los últimos 30 años, pero hoy pones Spider-Man de Sam Raimi, tanto la uno como la 2 como la 3 y es una película gigante y que no envejeció un solo día. Absolutamente, absolutamente. Y creo que hay algo muy interesante de pensar que es que se sigue hablando mucho, es necesario, pero se sigue hablando mucho quizás de las películas que formaron a la gente de antes, ¿no? Como esos clasicazos que van a ser clasicazos dentro de 200 años como Indiana Jones, Star Wars, Jurassic Park. Pero yo creo que a la hora de escribir la historia del cine, esas Spider-Man de Raimi, por ejemplo, insisto, es una película como fundacional para nosotros como espectadores. Yo creo que es muy comparable a lo que sintieron nuestros padres cuando vieron Indiana Jones o Star Wars en el cine, Sí, ¿no? Como coincido. también, y ponele, creo que se trata como de reducir el cine de superhéroes a que es como la cara más capitalista del cine. Está bien, en muchos sentidos podemos entender esa reflexión, es un poco cierta, insisto, en muchos sentidos, pero también yo recuerdo, por ejemplo, no recuerdo la primera vez que vi Spider-Man de Raimi, pero recuerdo cuando la vi de chico, y no solamente estaba como esa emoción, esa magia con ver algo tan irreal como un tipo que puede treparse por las paredes o balancearse entre edificios porque tiene telaraña. No solamente eso, sino estar totalmente compenetrado y emocionado con el drama del personaje. Yo creo que en ese sentido, no quiere decir que no haya películas parecidas hoy en día que tengan un espíritu parecido, pero la Spider-Man de Raimi pertenece a una época en donde los pochoclos tenían una transparencia y una honestidad total que tenía que ver con no solamente emocionar con el lado de la acción, con el lado del espectáculo, sino que en el corazón había como increíbles dramas de personaje, boludo. Y me acuerdo, no sé, por ejemplo, a mí la 2 que efectivamente coincidió que es la mejor y es la que más me gusta a mí, yo creo que al día de hoy, a pesar de todo lo que podemos hablar más adelante, Spider-Man 2 de Raimi es la película de superhéroes más importante de mi vida, por un montón de motivos, por el momento en que la vi, por lo que significó para mí. Imagino que te pasará como a mí que incluso viéndola de chico, recuerdo sentirme tan devastado por todo lo que le pasa a él en la película, ¿no? Y uno, a veces creo que con los niños espectadores hay como cierta... se los reduce a que solo quieren piña, patada, chiste, y al menos un montón de gente de mi generación podrá entender a qué estoy apuntando con esto, pero yo incluso siendo un niño pequeño, veía este tipo de películas en el cine y me emocionaba un montón con lo que pasaba a nivel dramático, boludo. Y eso obviamente funcionaba porque estaba acompañado con ese espectáculo, con esa cosa larger than life, con esa cosa más, eso más grande que la realidad, ¿no? Y también me parece que tiene este encanto, por ejemplo. Hoy en día cuesta mucho encontrar voces autorales en el cine de superhéroes. No lo digo con mala onda, pero yo creo que el cine de superhéroes se hace de cierta manera hoy en día que hay que sacar muchos productos todo el tiempo, entonces es como más armar un esquema estético y dramático para sacar todos los productos que podamos. Pero, por ejemplo, las pelis de esta época tienen este encanto, por ejemplo, vos ves Spider-Man 1 y 2 y la 3 incluso y te re das cuenta que Raimi viene del cine de terror, ¿no? Que es un tipo que viene de esa tradición. Hasta por momentos es como que él no puede evitar ser un director de terror mientras hace Spider-Man. Te consulto, por ejemplo, para entender también tu proceso y tu historia. Vos me habías dicho que antes de que llegue la peli vos ya eras lector de Spider-Man, ¿no? Ya eras lector de los cómics. Por ejemplo, con pelis contemporáneas de Spider-Man, por ejemplo, las X-Men de Bryan Singer o similares, ¿también eras un ávido lector de cómics o a raíz de que viste las pelis te fuiste acercando a eso?
No, siempre fue a partir de las películas, la Yo realidad. también. A mí me pasaba mucho como a vos, tenías el número 20 de Spider-Man Ultimate, y capaz un team-up que aparecía Logan, y ahí conocías un poquito del personaje, pero todo mi conocimiento, entre comillas, porque siento que sigo aprendiendo mucho hasta el día de hoy, a nivel cómic, siempre fue gracias a las películas y a lo que me transmitían los personajes. Sobre todo, bueno, lo que me pasaba mucho con toda esta época dorada, ¿no? De Fox y de Sony, que era, bueno, Spider-Man de Raimi, X-Men de Bryan Singer, mismo Hulk de Dan Lee, Ujú. Daredevil, Punisher. Son películas enteramente de personaje, me Sí, parece a mí, totalmente. ¿no? Si yo lo tengo que pensar rápidamente. Y son películas que no solamente tienen una duración bastante extensa, no son películas que no bajan las 2 horas, sino que hoy recuerdo Spider-Man 1 y Spider-Man con el traje Sí, aparece a los 40 minutos. sí, sí, totalmente. Eran películas que eran a cocción lenta, sin necesariamente aburrirte, mucho menos, pero te presentaban a un personaje tan humano con el que te identificás, con el que sufrís y con el que cuando llega ese momento es el clímax de la película. Ujú. Es toda una escalera constante. Hoy tal vez, comparado con el cine más contemporáneo de superhéroes, no son tantas las películas del último tiempo con el que yo he sentido que, che, hay una verdadera construcción de este mundo en el que yo estoy entrando a través de los personajes. Yo muchas veces siento que entro a través de un mobiliario o de una arquitectura que me impone el director, más la empresa productora que otra cosa, para yo poder entender lo básico e indispensable para que me sirva para los próximos proyectos que van a venir de acá dentro de 10 años. Sí, Digo, parezco un viejo choto, ¿no? Quejándome, pero extraño esa cosa de poder sentirme completo con una sola película. absolutamente. Si me querés dejar un cliffhanger, un easter egg, mismo cuando terminaba, me acuerdo, Spider-Man 2, estaba esa visión, esa charla que tenía Harry con Orphan, viste, que le decía, véngame. Y bueno, te deja el huesito para la 3, pero si no salía la 3, no pasaba nada, digo, la Ujú. película se cerraba perfectamente y uno se quedaba completo. Hoy parecieran que las películas están más o menos, mejoran hacia el final y siempre las charlas que tengo es no, porque en la próxima se arma, ¿eh? Digo, bueno, ¿y la película esta? No, está bien, está bien. Pero lo que se viene, Ujú. ¿viste? Es como dónde quedó ese cierre, ¿no? Esa conclusión. Totalmente, boludo. Incluso se me ocurre que muchas películas de esta época que suelen ser bastante bardeadas hoy en día, ¿no? No, mucha gente no las recuerda con mucho cariño. Por ejemplo, las dos de Mark Steven Johnson. Mark Steven Johnson es el director de Daredevil y de Ghost Rider, de Nicolas Cage. Primero, para mí, son tan... Yo ahora las veo con... Tienen un encanto, boludo, porque son de esa época, ¿no? Desde las decisiones estéticas hasta lo melodramático, hasta las decisiones musicales. Para mí eso en retrospectiva tiene un montón de encanto, boludo. Yo no lo veo con ojos odiosos al menos. Pero creo que incluso esas pelis, que se guardan un montón y son recordadas como, no, la mala cara del cine superhéroe, fíjate lo que hicieron. Eran películas que al fin y al cabo eran productos contenidos que se preocupaban por contar una historia dentro de esa película, ¿no? Y con todo lo revolucionario que fue el MCU, yo creo que generó un panorama bastante complicado porque puso a toda la industria de cine que se dedica a los superhéroes específicamente como a competir en términos de, bueno, cómo podemos ahora ponernos en fila con esto, ¿no? Y también nosotros empezar a construir un universo y demás, ¿no? Que de vuelta es un concepto súper interesante, pero creo que ya entrando de lleno con el MCU, me parece que generó un panorama complicado. Bueno, primero, antes de seguir con el MCU, yo me defino un soldado de Daredevil de 2003. Hace poquito volví Mm, a ver el Director's Cut, que lo recomiendo muchísimo, sobre todo a aquellos que estén tan enganchados con la serie de Drew Goddard. Bueno, aunque ya la del MCU no es de Drew Goddard, lamentablemente. Pero los invito a que la vean. Sobre todo el Director's Cut, que agrega media hora más, hay una subtrama de un juicio que está muy pero muy bien, que ayuda a entender un poco también al personaje de Matt Murdock y su compromiso con la comunidad de Hell's Kitchen.
Y como, bueno, para también como para cerrar esta idea de cómo antes las películas tal vez sacrificaban, entre comillas, las escenas o las secuencias de acción y de heroísmo y se enfocaban en la construcción del personaje y estas subtramas que los volvían mucho más humanos. Así que córranse de los prejuicios y vayan a ver. Y mismo si la han visto y no le han gustado, los invito a que la vuelvan a ver, porque tal vez puedan cambiar de opinión. No, total, y de vuelta, a veces está bueno, para contribuir un poco a esto, a veces está bueno correrse del tema de cuán verosímil es o cuán fiel es al cómic y entender que hay películas que son productos de una época y en retrospectiva eso hace que sean encantadoras en un punto, ¿no? No, tal cual, a ver, obviamente estas pelis toman elementos de algún que otro cómic, no es de ninguno en particular, o sea, el de Spider-Man de Sam Raimi, siempre volvemos a Spider-Man de Sam Raimi, Ujú, toman elementos del primer cómic, de allá del 60, escrito por Stan Lee y Steve Ditko, ujú. pero después es una historia inventada que toma elementos de Totalmente. muchos cómics, no hay hoy por hoy una película basada en un cómic más allá de las películas alternativas, que son obras one shot y bueno, son un poco más fáciles, entre comillas, de adaptar. Ujú. Pero Total. bueno, MCU 2008 eh, inicia con Iron Man de Jon Favreau. Bueno, esto se da ya que Disney compra los derechos de Marvel, no así de Sony. Entonces, Kevin Feige, que ya venía produciendo todas estas películas que veníamos mencionando, él siempre fue productor y productor ejecutivo de todas estas películas, así que decide armar todo este gran universo, tomando a los personajes tal vez, la palabra no es menos emblemáticos, pero tal vez que a nivel popular no se conocían tanto. Hasta el día de la fecha se habían adaptado los personajes que tal vez en la cultura pop, la cultura general, eran los más conocidos, Batman, Ujú. Superman, bueno, Superman mucho tiempo antes, Spider-Man, X-Men. Pero bueno, ¿qué pasaba con la otra cara de los superhéroes, no? ¿Qué pasaba en Marvel Total. con Iron Man, con Thor, con el Capitán América, ¿no? Un héroe tan estadounidense. Así que Kevin Feige se pone en plan y lo que inicia con Iron Man y después con muchísimas otras fases más, termina en 10 años con lo que es Avengers Endgame e Infinity War. Para mí, he vivido toda esa etapa, la he disfrutado muchísimo, Sí, muchísimo. Creo que me pareció un viaje del carajo, sí, con sus estoy de acuerdo. pros, con sus contras, pero la verdad que el laburo que ha hecho el tipo, más allá de que hoy creo que están tratando de volver a encontrar el foco, y no saben muy bien dónde encontrarse, ya vamos a meternos con eso, pero yo la verdad la he pasado muy, pero muy bien. Vos, Pedro, ¿cómo la pasaste con este viaje? Teniendo en No, cuenta Iron Man y sí. Infinity y Endgame sería, ¿no? Ujú. No, absolutamente, boludo. O sea, creo que está un poco. Hoy en día hay cierta moda, me parece, de parte de la gente que quizás tiene un lado más de defender el cine autor o de mirar más para ese lado, como de bardear el MCU o decir que es como que es lo peor del cine ahora. Y a ver, realmente, si te gusta el cine de aventura, si te gusta el cine pochoclero, si tenés un amor por ir al cine y realmente perderte en una aventura, es como vos decís, boludo. El primer tramo del MCU fue una verdadera maravilla y aparte fue una locura, fue algo revolucionario para el cine de aventuras, para el cine pochoclero, es innegable. Hay algo que me genera nostalgia y bronca a la vez que es tremendo, boludo. Vos ves Iron Man, ves Capitán América, e incluso las que a mí personalmente no me matan tanto son películas, boludo. Son películas que cuentan una historia, que tienen recursos estéticos, que tienen recursos dramáticos y no estaban todo el tiempo obsesionadas con hay que dejar las migajas para lo próximo, hay que expandir el universo. No, digo, Iron Man 1, que realmente es una grandísima película. Capaz no es una película que yo piense todos los días o que vea todo el tiempo, pero es una grandísima película. Es una peli de verdad, boludo. Ujú. Con una estructura dramática clara, con desarrollo de personajes, con un origin story súper bien trabajado. En mi caso personal, capaz las individuales, salvo Iron Man, que realmente me parece una grandísima película, no hay ninguna que recuerde así con un montón de amor, aunque en general me gustan, pero tengo que decirte, boludo, yo nunca me voy a olvidar la primera vez que vi Avengers en el cine. Caretas afuera, boludo, caretas afuera. Yo la primera vez que vi Avengers 1 de Joss Whedon, yo no lo podía creer, boludo. Y realmente me parece, al día de hoy me sigue pareciendo, nos guste o no, hay que reconocer que es uno de los eventos pochocleros más importantes del siglo. Me parece. Después, si la película gusta o no, está bien.
eso crea criterio de cada uno, pero fue una locura, realmente fue una locura ver eso en el cine y también, como estábamos hablando antes, cómo se fue construyendo ese camino para poder llegar a Avengers. Un poco Coincido. para... Total, boludo. Y para hablar un poco de lo que vino después, porque creo que hay mucho para hablar. En mi caso personal, La Era de Ultron me parece una película con aciertos y desaciertos, pero también tengo como un buen recuerdo de verla en el cine. Yo creo que Infinity War me pasa un poco lo mismo con Avengers 1, que está a la altura y yo nunca me voy a olvidar la vez que la vi en el cine. Era como irreal ver eso en una pantalla. A nivel personal, me duele mucho decir esto, prefiero ser transparente. Avengers Endgame me resultó creo que de las experiencias más decepcionantes que tuve en el cine en memoria reciente. Estoy muerto por saber si a vos te pasó lo mismo. Y creo que, vamos a entrar en esto ahora, imagino, en el medio de esto hay buenas cosas y malas cosas del MCU, pero ante todo, y ya te quiero hacer la palabra a vos, me quedo con que en esta época, digo, la puta madre, boludo, acá Marvel hacía películas de verdad. Sí, coincido plenamente. Mm, A ver, buenísimo, ahí va. es un riesgo el que tomaron y al menos en esta, no vamos a dividir las fases porque no me acuerdo cuáles eran, pero siento Ujú, que entre Iron Man y Avengers se cierra una etapa, que creo que es una fase, la fase uno y a partir de eso, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y ahora lo hacemos más grande, ¿no? Como Rápido y Furioso. Bueno, y exacto. ahora robaron un banco. ¿Y ahora qué hacen? Bueno, que roben un avión. Y ahora y que vayan al espacio. Pasa un poco eso. Bueno, más héroes. Ahora grupos grandes. Y ahora un Ujú, villano que los una a todos. A mí me pasa que esa primera fase es redonda, ¿no? Si se quisiera lo mismo no sale más después de Avengers, no pasa nada, digamos, porque se cierra una suerte de círculo en donde parte todos de un arco estos. dramático clarísimo, ¿no? Al fin y al Tal cabo. cual, es como nosotros conocemos a los héroes, pero en Avengers no se conocen entre ellos. Entonces la peli de Avengers es muy funcional porque es como estos personajes tienen que aprender a trabajar en equipo. Porque nosotros nos conocimos trabajando individualmente, ellos se Ujú, conocen trabajando individualmente, ¿no? Es un gran what if. A ver, yo digo, ¿qué pasaría si unimos a todos estos héroes y tienen que trabajar juntos? Y al principio es un caos, se cagan a trompar entre ellos, hasta que, bueno, ujú. obviamente aparece un enemigo en común y lo tienen que derrotar. Yo creo que después de esa etapa empiezan a aparecer, que no es que no lo haya, pero empiezan a aparecer ciertas oportunidades de que algunos autores empiezan a manifestarse dentro de este gran espectáculo. Y aparecen tal vez sorpresas como Guardianes de la Galaxia, ¿no? Con un James Gunn ya establecido en el cine, pero bueno, tal vez gracias a esta película muchísimo más reconocido a nivel popular, sobre todo por su estilo, algo que fue en Ujú, ese momento una bocanada de aire fresco. Después viene Ryan Coogler, que ya también estaba ahí más en el movimiento indie, nos trae Pantera Negra, y nos trae también, me detengo un poco en Pantera Negra, esta cosa de una película de origen, ¿no? Un superhéroe que ya había sido presentado en Civil War, la tercera de Capitán América, una trilogía fallida porque yo siempre digo que la uno existe más para Avengers y creo que sí. la que de verdad importa es un poco la 2 y la tres. Sí, de hecho, la Pero mejorcita es bueno, Winter Soldier. ¿Estarías de acuerdo conmigo? para mí sí, para mí sí. Mm, Pero bueno, Pantera Negra se siente como esto de, no necesito haber visto nada antes para poder entenderla. Es una gran película de origen, una gran película de origen de villano, villano que se va condensando muy de a poco. Podemos hablar del CGI, si funciona, si no funciona, pero bueno, ahora no nos importa tanto eso. Pero yo creo que es una película redonda y donde llega en un momento donde, bueno, el MCU ya era gigante. O sea, se estaba planteando un montón de fases, que iba a venir este superhéroe, que este no iba a estar, que esto, que lo otro. Y creo que es un gran punto de inflexión dentro de toda esta saga tan gigante. Y coincido muy bien con vos con Endgame, que es una película que yo disfruté, pero bueno, sí, digamos que es más un montaje de secuencias más nostálgicas y dando como es como una suerte de cierre global hasta ese momento fanservice que es hermosísimo, yo la pasé bárbaro, pero bueno, la ujú. película existe más por eso, sobre todo en contraste con Infinity War, que terminás con el culo en la mano, más allá de que acá está la trampa de Marvel, ¿viste? Es como te venden que todos se murieron, pero vos ya sabías que habían anunciado Pantera Negra 2, ¿viste? Decís, bueno, pero entonces claramente no se murieron. Pero bueno, hay una lógica de que el héroe pierde y eso hace que la expectativa del espectador esté por las nubes, ¿viste? Y que sea un viaje de verdad muy, pero muy disfrutable. Entonces, claro, Endgame en comparación, sí, para mí termina perdiendo, no te voy a mentir. Es un cierre muy lindo, creo que es súper correcto. Otra vez, 10 años, millones de superhéroes,
y lo tenés que concluir en una sola película, tenés que hacerlo, ¿eh? Yo me saco el sombrero. Pero bueno, coincido con vos en que, bueno, Infinity War para mí es superior. No, no, totalmente. Primero, mención especial a Guardianes de la Galaxia. La primera Guardianes de la Galaxia es mi película favorita del MCU personalmente. No solamente porque me parece un pochoclazo digno de estudio, soberbio en montaje, soberbio en personajes, soberbio en emoción. No solamente eso, sino que yo personalmente empatizo muchísimo con los recursos narrativos que tiene James Gunn como contador de historias. Me parece un tipo que de vuelta sabe balancear humor, humanidad, tener un lenguaje propio. Guardianes 1 me parece una aventura increíble. También fue algo muy inesperado, ¿no? Y también tiene que ver con una cuestión que es una peli que tiene una sensibilidad, tiene un sentido del humor que va muy bien conmigo. Me parece que en esa lógica, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, tengo que decir, a mí me gusta mucho el Spider-Man de Tom Holland, por ejemplo. Spider-Man Homecoming me parece una grandísima película de Spider-Man, honestamente la volví a ver hace relativamente poco y me sorprende lo buena que es. Aparte, como que me siento muy compenetrado con la historia de él, con la historia de Zendaya, del amigo. Se me están yendo los nombres de los personajes ahora, perdón. Pero hay algo como bastante naif y lindo y juvenil en eso que a mí personalmente me gusta. Spider-Man Far From Home, más o menos, tiene sus aciertos y sus desaciertos. Yo tengo que ser honesto, de vuelta, honestidad por delante. Yo cuando vi Spider-Man Far From Home en el cine me emocioné muchísimo. Tampoco digo que me largué a llorar ni que me puse a gritar como todas las personas alrededor mío, que me parece perfecto, no estoy jugando. Pero de vuelta, había algo muy loco comprarlos a los tres en el cine. Aparte digo, si te gusta el Spider-Man de Tobey Maguire tanto como nos pasa a nosotros dos, es difícil no emocionarte. Sí creo, me parece, igual que por ejemplo, la trilogía de Tom Holland con este muchacho John Watts en la dirección no tiene una voz autoral particularmente notable. Son pelis que, por más que me gusten, son pelis que operan dentro de la estética y la línea dramática que plantea Marvel. Me parece un buen ejemplo de eso. Y por supuesto, No Way Home ya pertenece a esta hora donde hay que exprimir la nostalgia y el tema de los cameos a más no poder. Pero tengo que decir, boludo, por ejemplo, fui a ver al cine, como tratando de darle una oportunidad a Marvel. Pues yo la verdad que hace rato que estoy bastante desconectado del MCU. Por ejemplo, Thor Love and Thunder o Doctor Strange Multiverse of Madness, me cagué de embole en el cine con ambas. Love and Thunder directamente ya me da como un poco de vergüenza ajena, honestamente. No soy particularmente fanático de Taika Waititi, salvo What We Do in the Shadows, que me parece una maravilla. Pero, por ejemplo, me interesa preguntarte a vos sobre las pelis más que nada de esta época, ¿no? Multiverse of Madness, Love and Thunder, porque yo cuando salí a verlas pensaba, primero ya están un poco que el tema de los cameos, que el tema de setear lo próximo, ya se sienten casi como episodios televisivos y aparte yo pensaba, es la misma gente que hizo Avengers 1, que para mí es uno de los peliculones, uno de los pochoclos más importantes del siglo, y salgo a ver estas pelis totalmente como indiferente, aburrido. ¿A vos qué te pasó, por ejemplo, con las pelis de esta época? Y yo siento que ya son pelis más que se pegan un tiro en el pie, ¿no? A mí Hmm. lo que me pasó con No Way Home, que, a ver, son una droga estas películas, ¿no? Como toda droga son adictivas y en un momento te empiezan a hacer mal. Yo creo que con No Way Home quieren implantar un poco lo que pasó con Avengers, que es esta idea de plantar en pantalla un sinfín de héroes, Hmm. no con la construcción de películas previas, sino ya remontando a la nostalgia y obviamente aprovechándose los derechos adquiridos. A ver, nosotros en Avengers estamos muy emocionados de ver a todos esos héroes porque en los años anteriores, en los 4 años anteriores vimos la película de Hulk, vimos la película de Iron Man, vimos la película de Thor, en las que aparecían los diferentes Avengers, y después tenemos la película conclusiva donde los vemos todos juntos. No Absolutamente. Way Home remonta directamente a la nostalgia de decir, bueno, vas a ver a todos estos superhéroes que ya los conocés de antes, pero que no tuvieron su paso por el MCU. Y es más, hasta uno tiene una trilogía, el otro tiene una trilogía inconclusa. Vamos a agarrarnos de esos huesitos y vamos a hacer un espectáculo a nivel Avengers. Entonces, claro, me pasa que es como el jumpscare, ¿viste? A ver, vos vas, yo te tiro un jumpscare. Vos vas a retroceder, decís, ah, te dio miedo. No, si me tirás algo en pantalla, yo me voy a sorprender. Es lo mismo que No Way Home. Si vos me pones a Tobey Maguire disfrazado del Hombre Araña, yo, siendo una persona que me crié con el Hombre Araña, Tobey Maguire, más vale que me voy a emocionar. Es obvio que me voy a emocionar. Exacto. Sí, A sí, Andrew total. Garfield lo amo, me pareció un gran Hombre Araña. Me parecen un poco fallidas las películas, pero no por eso me Sí. parecen malas. Pero claro, es como
poder darle un cierre, por ejemplo, a esa idea de no poder salvar a Gwen Stacy, que sí pueda salvar a Mary Jane. Me parecen, creo que gags muy interesantes y súper divertidos, pero que no van más allá del divertimento y la experiencia cinematográfica en el cine, y ese jolgorio general de estar apuntando con el dedo, ¿no? Como el meme de DiCaprio en Once Upon a Time. Ahora, vos la película la pensás en retrospectiva o mismo la ves en tu casa y te puedo asegurar que no vas a tener la misma experiencia. Absolutamente. Para hacer un paréntesis breve con eso, yo a pesar de que disfruté mucho No Way Home en el cine, más que nada por la emoción que me produjo, tengo que reconocer que es una película que nunca me picó mucho ver de vuelta y me ha dicho mucha gente que se cae bastante si la ves de vuelta porque medio que empezás a ver el titiritero detrás de la obra y eso pierde un poco el efecto. Por eso yo, personalmente, si tengo que destacar una de Tom Holland, sigo destacando Homecoming, que realmente me parece una muy buena peli de Spider-Man. Coincido, Tom Homecoming a mí me gustó muchísimo, sobre todo el protagonismo que toma el traje, que Ujú. pareciera ser más un capricho de decir, bueno, que esté Iron Man presente, pero como Iron Man lo apadrina a él, y esta responsabilidad de, bueno, si no sos capaz de usar el traje, entonces no sos un héroe. Y todo ese arco final en el avión usando el traje en Homecoming, el traje en que se hace en la casa, me parece maravilloso. Creo que me parece un moño Maravilloso. muy lindo para la película y entendiendo muy bien a ese personaje en esa película. No así en Far From Home. Far From Home es la segunda, me parece un espanto. Exactamente. Porque como, no, no entré para Sí, total. nada. Total. Pero bueno, me pasa que lo mismo con Deadpool, digamos, en un momento donde no tenemos héroes o no tenemos unos Avengers futuros, vamos a hacer uso de la nostalgia y vamos a hacer estos espectáculos que son buenos. Tenemos los derechos de Fox, listo, vamos a hacer Deadpool, vamos a poner a Electra, vamos a poner a Blade, vamos a poner a Gambito que nunca fue y van a estar todos como locos. Sí, Sí. obvio que vamos a estar como locos. Si nosotros nos criamos con esto, somos parte. Ya es, a ver, ¿cómo decirlo, no? Hay personajes que nacen de suposiciones o de blogs, o de proyectos que no fueron, como el Gambito de Channing Tatum, y crean el Ujú. personaje, o en Multiverse of Madness, que te lo ponen a Krasinski como Rick Richard, porque en un momento fue un casting que se habló y quedó casi meme, y de repente le hicieron un personaje en la película para que vos digas, che, mirá, está Krasinski, como dijimos nosotros, los fanáticos. ¿Qué sé yo? Digamos, Mm. lo que me pasa con esto, que es más un espectáculo que una película hecha y derecha, y eso que yo Multiverse of Madness la disfruté, pero que bueno, es Raimi, no te voy a mentir, Eh, no es una tiene unas película hecha y reimiadas que están derecha, buenas. Sí, tiene una sí. reimeada que la película que sea Sí, Sam sí. 13 está super border, ¿viste? Exacto. Yo ahí me Por no reía porque decir decía, este es que Sam Raimi. para Total, mí es de las que totalmente. están mejor filmadas del último tiempo también, que la verdad Sí, sí, que... sí. Y siento que Totalmente. Raimi usó el 10% de su capacidad, también fue como el tipo Sí. usando el 10% de su capacidad hace que el amigo se vea como el carajo en comparación de todas las anteriores que se ven todas iguales. Entonces pasa esto, digo, no hay unanimidad. Yo no sé qué está pasando. Ahora más o menos sí, como que bueno, en estos Avengers ya sabés que va a estar todo el cast de X-Men, va a estar todo el cast de lo que fue Fox, de lo que fue Sony, seguramente un montón más que nosotros no sabemos. Pero otra vez, no es en base a algo que se fue construyendo, sino en base a algo que se construyó por fuera y hace uso, hecho y derecho de la nostalgia del espectador. Pero claro, vos ves Avengers 1 y hoy te sigue funcionando. Sí, totalmente. Ves Totalmente. Deadpool, ves No Way Home, Deadpool 3, ¿no? Quiero aclarar. Ves Ujú. No Way Home y probablemente en el futuro veas las últimas dos de Avengers y no se mantienen. Entonces yo ya creo que es más que un planeamiento, es un tiro en el pie totalmente desesperado por traer a la audiencia al cine. Sí, es complicado, boludo. La verdad que, ponele, yo personalmente no soy el mayor fan de Deadpool del mundo. Deadpool 1 me parece una peli bastante correcta en muchos sentidos, una peli divertida, tiene como buen humor. La 2 tengo que ser sincero, sí que no me la acuerdo básicamente nada. Recuerdo que no me haya gustado tanto como la uno. Y como bien vos estabas describiendo antes, boludo, yo vi Deadpool, ¿cómo se llama? Deadpool and Wolverine en el cine. Fue lo suficientemente entretenida como para que pase un rato ameno en el cine, pero me resultó una experiencia como bastante desoladora porque se sentían como tan desesperados, boludo, los cameos y todo esto que vos describías antes que ya
o sea, odio decir esto porque me parece como una forma de ver las cosas bastante chota, pero no parecía una película por momentos. Parecía más no Ves el sé, montaje de estas pelis detenidamente y vas a encontrar que cada vez que aparecen los cameos, o me acuerdo cuando aparecen los Spider-Man en la casa del amigo de Sí, Peter, que aparece sí, sí, Toby sí. y Andrew, aparecen y hay un breve silencio para que la gente Para que la reaccione gente y aplauda. es Y tremendo, vos la boludo, ves es en tu total. casa y decís, que se les Por cortó el qué se están audio. comportando de esta manera? Qué están Totalmente. esperando? No, por eso, creo que en ese sentido. Bueno, a ver, yo te juro, boludo, y te quería preguntar sobre esto, que cómo te había caído a vos la noticia. Yo me acuerdo creo, de hecho, me parece que esto fue el día que estaba volviendo a casa de ver Deadpool and Wolverine con mi mejor amigo. Él me dice, che, ¿viste que va a volver Robert Downey Jr. como Doctor Doom en el MCU? Y yo le dije, nada, boludo, dejate de joder. O sea, tuvo un lapso de 40 minutos, pensé que el chabón me estaba jodiendo. Y aparte decía, no, ni lo voy a buscar porque ya sé que me estás gastando o que estás leyendo algo que está mal, leíste un rumor que claramente es falso. Y cuando lo leí, a mí personalmente, no me lo tomé personal ni nada porque yo no estoy muy compenetrado con este tema, pero me pareció como el colmo del colmo del colmo del colmo. Y perdón lo que voy a decir, pero huele a desesperación por todos lados, boludo. O sea, parte de vuelta, yo no soy un experto de los Cuatro Fantásticos, pero sé que Víctor Von Doom, Doctor Doom, es un personaje maravilloso en los cómics. ¿A vos cómo recibiste la noticia? ¿Cómo te impactó? ¿Te cayó bien? ¿Te cayó mal? ¿Te sorprendió? Y lo que me pasa últimamente con las pelis de Marvel o en general, que no me pasa con las pelis de DC, es que no son películas que me llamen para nada a leer Mm, los cómics. O sea, yo sí, lo que he leído lo he leído por mi cuenta. Yo siento que tal vez las películas de DC y tal vez las películas alternativas son obras que están hechas con cierto corazón y con cierta autoridad que hacen que vayas a los cómics a indagar. totalmente de Entonces yo lo que acuerdo. conozco de Víctor Doom es más por las pelis de 2005 y algún otro cómic que he leído de Ultimate, no mucho más. Entonces la presentación de Robin Downey Jr. claramente es desesperación. No por Ujú. nada habrás visto en redes sociales que dicen, bueno, la escena post créditos de esta película la dirigieron los rusos. Claro. No importa, boludo. No, Dura dos total, minutos sí, la sí. escena post créditos. Sí, es que Primo, estamos vuelven locos, los chicos. rusos. ¿Me entendés? Primero porque son unos inútiles, porque no saben hacer nada por fuera de lo, perdón, ¿no? Por fuera del No, MCU te es un banco, sí, sí, sí. desastre. Y eso Sí, que me sí. gustó mucho lo que hicieron en MCU, Mm, mucho entre comillas, pero bueno, han hecho un buen laburo. mm. Y segundo, vuelven a lo que funcionó. Sí, Muchachos, o sea, total, funcionó total. Es Rubén ir a lo Downey Jr., seguro porque. Sí, funcionaron total. los rusos, volvamos. ¿Quién te dice que, a ver, con esto de los multiversos, ¿sabes cómo pueden robar? Que aparezca un Chris Evans malo, que aparezca un Chris Evans cráneo rojo, que puede pasar cualquier cosa. Sí, total. ¿Sabes lo que se La están variante guardando? de Ghost Rider, que es Nicolas Cage, lo volvemos a meter a Nicolas Cage en el papel. Igual debe ser Todo. divertido ver eso. Pero Y, sí, es como que amo lo que se nos cante y vamos a lo seguro. Sí, a total, ver, totalmente. en algún momento se va a terminar agotando, como en un Ujú, momento se agotó lo que fueron esas primeras fases de Marvel hasta que cayeron en esto y en el momento cuando se agote esto van a rebuscársela. sí, van a tener que renovar con otra cosa. A ver, Total, estamos desde el totalmente. 2008 con esto. Es claro que una caída va a haber, el público se Ujú, renueva constantemente. Ahora Marvel desde hace unos años está indagando también con el mundo de las series, agarrando personajes secundarios hasta villanos y hacen sus propios spin-off en ujú. series a veces un tanto más largas, a veces un tanto más cortas. Pero bueno, yo creo que el MCU hoy está tratando de agarrar al público de la forma que fuere, algo que en primera instancia no estoy diciendo que lo tuvieron fácil, pero con mucho menos hicieron muchísimo más. Y hoy con series, spin-off, que el dibujito, que esto, que lo otro, la gente está soltando la mano. La gente, Sí. caímos en, esta es la mejor de Marvel hasta ahora. Ujú. Así que bueno, nada, hemos charlado del MCU. Vamos a ver los Cuatro Fantásticos. No la hemos visto, chicos. Les Nos queda reportaremos al esa. respecto. Vamos a ver qué Sí. onda. A ver si es prometedora para el futuro. Veremos qué nos depara los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, me parece muy interesante también plantarnos en el medio del MCU. Porque en el medio del MCU pasaban otras cositas. Pasaba el mundo de DC. Mm, Pasaba el Caballero de la Noche. algo Pasaba, diametralmente opuesto, podemos decir, ¿no? pasaba Watchmen.
Pasaba Mm. Kikaz. Bueno, hemos charlado largo y tendido del MCU, podríamos hablar más, pero vamos a detenernos lo que pasaba en el medio, ¿no? Porque en el medio tenemos la contra, tenemos DC, el mundo oscuro, tenemos El Caballero de la Noche, tenemos Watchmen, tenemos Kick-Ass, que va por otro lado, no es DC, pero bueno, tenemos estas historias más alternativas que se enfocaban más en adaptar la obra, tal vez lo más similar a lo que habíamos visto en las viñetas, para entregar un producto más redondo y por lo pronto más épico, ¿no? Tenemos, bueno, como habíamos mencionado, Christopher Nolan cuando se anuncia en 2005 con El Caballero de la Noche. Después, bueno, da el batacazo con The Dark Knight, ¿no? Para muchos probablemente la película favorita de superhéroes. Ujú. Vamos a hacer un paréntesis. Hicimos una votación en Instagram y para Marvel la película favorita fue Spider-Man 2 y Mm. para DC la favorita fue The Dark Knight, Era ahí peleando la esperable. final con The Batman, de Matt Reeves, así que fue una final ahí bastante compleja. Pero bueno, como que por fuera de Marvel, ¿no? Todo ese público que estaba súper extasiado y tal vez que el público que empezaba a conocer a los superhéroes a través de las películas, DC como que siempre se enfocó un poco más en el público que estaba familiarizado con los cómics. ¿No? Digo, es como el que iba a ver la peli de DC, me acuerdo de ese momento, era como, no, tenía una lectura previa de cómics muy importante. Porque claro, a ver, cómics de Iron Man hay, pero no hay demasiados cómics de Iron Man que sean relevantes. En cambio, con Batman es otra cosa. Cuando salió la película de Watchmen también se había armado mucho revuelo, pues bueno, ¿qué pasa con Zack Snyder? Que ya había dado su ojo en adaptación con una obra de Frank Miller que fue 300, era funcional, no era funcional. Yo creo que te puede gustar o no te puede gustar, pero esa película en ese momento Mm. era como, wow, Mm. ¿qué es esto, no? ¿Qué es esta alternativa a los fuegos artificiales que me está mostrando el MCU? Así es. Pedrito, ¿qué recordás de esta época? ¿Con qué te quedás y con qué no te quedás tanto? Recuerdo todo, eso es lo increíble. De hecho, lo recuerdo mucho más que la experiencia que tuve con Marvel. Primero, me recontra, identifiqué con algo que dijiste recién, que a mí ver las Batman de Nolan, independientemente de lo que podamos hablar después respecto a qué también envejecieron o no, me acercaron a los cómics. Eso me llevó a Frank Miller, me llevó a Grant Morrison, me llevó a Alan Moore, ahora vamos a hablar de Watchmen. De vuelta, similar a lo que a estas experiencias fundacionales que hablamos antes, volvemos a lo mismo. Yo jamás me voy a olvidar cuando vi The Dark Knight en el cine. Una película totalmente revolucionaria en todo sentido. Me acuerdo que tenía un familiar que era muy fanático del Batman de Nolan y me decía tipo, no, pero esto no es cine de superhéroes para chicos. Esto es para adultos. O sea, vos, digo, hay que ver si tus padres te quieren llevar a verla. Y yo decía tipo, no, bueno, pero es una película de superhéroes, ¿cómo puede ser eso? Pues yo, niño de, creo que 10 11 añitos, hay una Te cosa así, imagino imagino hablando que así, tenía. te Sí, imagino sí, hablando hablaba así. como Sí, Mickey sí, Mouse. sí, sí. Pero había visto, a ver, había tenido la fortuna de ver Batman Begins, me había abierto la cabeza en 7 lugares. De vuelta, más allá de lo que uno pueda pensar hoy en día, es innegable que Christopher Nolan es un tipo importantísimo para la educación cinematográfica de personas que tienen la edad que tenemos nosotros dos. Entonces, de vuelta. Creo que Dark Knight no solamente que me abrió el orto en 8 lugares en el cine, para decirlo bien potente, bien Sin criollo, tapujos. sin tapujos, sino que planteó una lógica totalmente nueva, refrescante para lo que es el cine de superhéroes, ¿no? Porque Batman Begins ya era una película con una carga sombría, una carga oscura, pero de alguna manera eso era coherente con Batman. Me parece que Dark Knight en muchos sentidos lo llevó todavía más arriba y para muchas personas, insisto, que tenemos la edad que tenemos nosotros dos, eso fue algo totalmente revolucionario. Un año después, mi padre me lleva al cine a ver Watchmen. Yo salgo del cine totalmente traumatizado y él arrepentido porque habíamos ido al cine a ver una película de superhéroes y una película absolutamente violenta, una película para adultos. Yo nunca de vuelta, nunca me había visto una película así. Cuando fuimos a ver Watchmen, nunca me voy a olvidar cuando
Ahora en breve voy a tocar el tema del cómic. Cuando están Silk Spectre y Night Owl en el callejón y se pelean contra los miembros de la banda Top Knot, me acuerdo de los nombres y todo, y Night Owl le rompe el brazo a uno de ellos. No, es Silk Spectre, le rompe el brazo y sale sangre para todos lados. Yo de chiquito, primero, fue una imagen súper traumatizante. Y me generó un montón de impacto. Y digo, ¿qué es esto, boludo? Pero esto es una película de superhéroes, ¿cómo puede ser así? Corte A. Leo Watchmen y creo que hasta el día de hoy me cuesta elegir, pero Watchmen es la experiencia más importante que yo tuve en mi vida con, mínimo con una novela gráfica, mínimo con un cómic americano. Después está el tema de los mangas, que ahí se abre una caja de Pandora bastante interesante, pero de vuelta, Watchmen yo creo que a mí me cambió directamente la manera que yo tenía de entender el mundo del cómic, ¿viste? Eso por supuesto te lleva a Alan Moore, que es un genio absoluto. Antes de hacerte la palabra, quería decir, porque me gustaría que hablemos de esto. Si bien a mí Watchmen me gustó cuando era chico, 300 me había gustado cuando era chico, ya un poco con el paso de los años y habiendo leído Watchmen, yo creo que Watchmen lo habré leído a estas alturas 9, 10 veces, una cosa así, porque una época que no lo leía sin parar. Yo personalmente me pasa con Zack Snyder, que siento que la propuesta estética que él tiene, que claramente es arriesgada y es potente y es autoral, no se refleja con lo narrativo. Yo veo Watchmen y mi gusto personal siento que es un tipo que no sé si terminó de entender bien a qué apuntaba el cómic. Me pasa un poco lo mismo con 300 de Frank Miller, que Frank Miller de vuelta es uno de mis guionistas favoritos de cómics. Querido amigo, ¿tuviste una experiencia parecida? ¿Recordás el momento que viste Dark Knight en el cine? ¿Te llevó también a los cómics? ¿Cómo fue esa trayectoria para vos? Bueno, yo recuerdo ver Dark Knight en el cine, no había visto así Batman Begins en el cine, la había alquilado en VHS. Porque bueno, también como que en ese momento pues, claramente yo iba acompañado, ¿no? Con mi madre y con mi abuela al cine, y bueno, capaz como que ese Batman parecía un poco más oscuro, y bueno, vamos a verla después en casa todos juntos, más tranquilos. Me había encantado. Ujú. Yo también me crié mucho, más con Batman de Tim Burton, me crié con Batman Returns de Tim Burton, que me parece una obra maestra Un absoluta. peliculón. Ujú, Creo que es, si tengo que hacer un top rápido, que está en el top 3 de pelis de Batman seguro, ujú, esa gótica nevada, Catwoman, el pingüino totalmente retorcido, ¿no? Una película que no era tan familiar, no era tan amable para el público infantil. Entonces cuando voy a ver Dark Knight, claro, loco, esto es otro nivel. Y hace lo que tal vez hacen estas películas que mencionamos tanto antes, que es humanizar al superhéroe. Desde el vamos, Batman no es un superhéroe, no tiene superpoderes, sino que es un detective muy inteligente y bueno, tiene el dinero y los artefactos correspondientes para poder llevar a cabo sus misiones. Pero claro, tal vez lo que hace Nolan, que muchos le critican, que dicen, no es una muy buena película, pero no es una buena película de Batman, mm, es humanizar y hacer que la situación y los objetivos que se ven en pantalla sean lo más, entre comillas, realistas, cierro comillas, posible, ¿no? Tal vez lo que a mí me gusta de Batman Begins, o mismo un poco más de Batman de Reeves, o hasta mismo de Batman Returns, es que comprenden que están dentro de un mundo en donde la espectacularidad es protagonista, entonces hay ciertas cuestiones que no se van a estar cuestionando demasiado, porque uno en definitiva va a ver una película de un superhéroe, más allá de que ese superhéroe tenga o no tenga poderes. Sí siento que lo que logró Nolan es crear un verosímil en donde Batman puede existir de verdad, o sea, vos te das vuelta y Batman puede estar ahí, puede ser ese protector que Gótica necesita. Y bueno, obviamente despliega, tanto con su poderío visual y sonoro, una trilogía que hizo que muchos que no conocían a Batman, o que tal vez lo conocían más por la caricatura de Tim Burton, digan, apa, las películas de superhéroes pueden ser serias. ujú, exactamente. Ahora, no es que no lo eran, no es que la película de Spider-Man de Sam Raimi, todos los caminos terminan de Spider-Man de Sam Raimi, pero no es que Spider-Man no es seria, todo lo contrario, es súper seria, es súper comiquera, es una obra maestra en todo lo que respecta a la palabra, ¿no? Pero bueno, es como que, no, pará, The Dark Knight esto es película para adultos, esto es Mm. cine, Esto es ¿no? cine de verdad, ¿no? Esto es como. Esto es cine de Sí, verdad, como si lo anterior no lo fuera, como si Iron Man de exacto. John Favreau no lo fuera. Sí, es ridículo Eso no el es culpa de planteo. la película, No, no, total, eso es total. culpa de cómo se la percibe.
Con Watchmen me pasó algo muy parecido. Yo no la vi en el cine, la vi no recuerdo, creo que ya en ese momento la DVD, creo que fue una de las primeras que vi pirateada. No había leído el cómic, y quedé alucinado. No te voy a mentir, quedé alucinado. Digo, esto me parece una maravilla. Snyder tiene esta cosa de light candy, viste, que sabe muy bien cómo poner la cámara. Y el tipo, claro, utiliza la imagen como narrativa. Entonces, si uno capaz empieza a ver tal vez el guión más en lupa, y dice, bueno, capaz que hay algunas cositas que no me cierran tanto. Pero hay algo que se construye dentro de la filmografía de Snyder, que es esta búsqueda de la deidad, ¿no? De hacer de que sus personajes se presenten como semidioses frente a un humano que los necesita. Entonces el protagonista siempre tiene esta dualidad, ¿no? Entre salvarlo o destruirlo. Que en Watchmen, bueno, se siente muy bien, ¿no? Que son Night Owl y Spectre. Y en el otro extremo tenés a The Comedian o mismo Ozymandias, que bueno, es el fin justifica los medios, ¿no? Si tenemos que definir al personaje de una forma más concreta. Y que es algo que se ve, bueno, mucho más en Man of Steel también. Una adaptación que yo banco muchísimo por lo jugada que es, pero claro, capaz el más purista dice, che, pará, ¿por qué tengo un Superman que mata? ¿No? Pero bueno, es un Superman que está mirado de otro lado, un Superman que está mirado como una deidad, un Superman que tiene que aceptar ese personaje para salvar al mundo. Entonces, a mí me pasa eso con el cine de Zack Snyder, más allá de que lo último es bastante cuestionable, yo lo banco mucho en relación a que dentro de su autoría siempre hay un tópico que se repite, mismo con Leónidas, mismo hasta en Sucker Punch, te diría, en Gahul, bueno, en Amanecer los Muertos ni hablemos, Ujú. pero bueno, siempre hay tópicos que se tocan, y yo creo que hoy Watchmen, más allá de que busca plasmar casi en su totalidad lo que es el cómic, sobre todo el Ultimate Cut, que hasta tiene la adaptación del Navío Negro, que es, bueno, esa película animada que salió aparte y después la incluyeron en la película, y creo que dura como casi 4 horas. Sí. Me parece una obra del carajo, no te voy a mentir. A Ujú. ver, disfruto la película, como también disfruto el cómic, que como vos lo he leído 5 veces fácil. Ujú. Son iguales, lo hacen bien, lo hacen mal. Me quedo con el disfrute de ambas obras por separado. No, totalmente, boludo. Digo, hay que a veces, más allá de lo que yo dije antes, hay que correrse un poco a veces de ese purismo que uno tiene con las obras originales. Porque, digamos, yo me olvido un segundo de mi relación con el cómic y de mi amor por el cómic, de que lo que el propio Moore tenía pensado, ¿no? Con el subtexto del cómic. Y Snyder es innegable que es un tipo muy potente a la hora de hacer cine. Capaz, por motivos personales, no termina de ser del todo de mi agrado en algunos aspectos, pero es como decís, boludo, uno cuando es pibe y va a ver Watchmen al cine, incluso si me la pongo a ver ahora, esas secuencias como Ozymandias cagándose a piñas con el comediante, con Unforgettable de Nat King Cole de fondo, es una secuencia increíble, o la secuencia de Sound of Silence, justo en Watchmen hace cosas muy interesantes con la música. Es imponente, es fuerte, ahí hay un tipo que tiene algo interesante para dar. Después está un poco bueno, lo que, de vuelta, cuánto valor le da uno a la obra original, a lo que el autor de la obra original quería decir. Creo que eso queda a criterio de cada uno. Pero creo que tanto Watchmen como, de vuelta, tanto el cómic como la película son obras importantísimas. Desde ya, con el Batman de Nolan, hay tanto para hablar ahí, boludo. Yo creo que de vuelta, Nolan no tiene la culpa, vos antes me parece que lo definiste perfecto. Sí creo que planteó un cambio de paradigma y planteó un cambio de lógica en términos de, ok, ¿cuál es la propuesta atractiva en una película de superhéroes, ¿no? Por ejemplo, lo digo como una apreciación, como una observación, ¿no? Después, si está bien o mal esto, de vuelta queda al criterio, al gusto de cada uno. Pero, por ejemplo, el Spider-Man de Mark Webb, ¿no? El de Andrew Garfield, yo creo que de alguna manera es un poco hijo de lo que plantea el Batman de Nolan, ¿no? De repente las cosas son más gris, son más solemnes, todo tiene que tener un peso dramático más pesado. Ante todo, de vuelta, volvemos siempre al Spider-Man de Raimi, pero el Spider-Man de Raimi, a pesar de tener una carga dramática imponente, mejor
cualquier otra película de superhéroes en muchos sentidos. Es una película que abraza el artificio, la comedia, el color, la forma, ¿no? Como la diversión. Yo creo que de alguna manera el Batman de Nolan cambia un poco para algunas películas. Ok, ¿cómo le planteamos esto al público? Para mí, Man of Steel, que de hecho está el propio Nolan involucrado en la historia del guión de la película, es recontra hija de esto, ¿no? Hasta el punto que de repente ahora tenemos a un Superman con colores apagados, donde es un gris oscuro, ¿no? A ver, quiero tratar de correrme un poco de esto está bien, esto está mal, esto es una mierda, esto está buenísimo. Hay que entender de que hay cosas que funcionan para ciertos públicos y no funcionan para otros públicos. Qué sé yo cuando era adolescente y vi Man of Steel en el cine, me había gustado un montón, porque en esa época estaba muy en sintonía con la idea de que el cine de superhéroes tenía que ser oscuro. Eh, Hoy en día me pasa un poco lo opuesto, entonces vi de vuelta Man of Steel en preparación para el episodio. A mí mucho la película no me entra, pero de vuelta, es una cuestión de gusto personal. En el caso de Batman, como muy bien vos mencionaste, yo creo que es interesante porque las películas de Batman, y ni hablar de los cómics, siempre tuvieron ese coqueteo con la oscuridad, siempre tuvieron ese coqueteo más maduro. De hecho, mi cómic favorito de Batman, Batman Arkham Asylum del maestro absoluto eterno Grant Morrison, es básicamente un cómic de terror para mí. Yo cada vez que lo leo es tipo, estoy leyendo un cómic de terror, esto es una película de terror, es un cómic terror. Entonces Batman viene un poco de esa tradición. Por eso, de vuelta, vamos al gusto personal, perdón que me repita tanto, The Batman de Matt Reeves es mi película favorita de Batman, por un montón de motivos. Primero, hay algo de base que tiene que ver con que empatizo mucho con Matt Reeves como contador de historias. Hizo Cloverfield, que es una película importantísima en mi vida. Lo que hizo con El Planeta de los Simios me parece una locura. Y como el tipo, en vez de obsesionarse con si esto es realista, si esto no es realista, para mí capaz no sea el mejor guión del mundo. De Batman es una película que le podemos hacer críticas al guión. Pero creo que ante todo es una película que yo dije, esto es Batman, boludo. Este es el Batman que a mí me gusta de los cómics, ¿no? Realmente eso, yo creo que The Batman es una película. Tiene sus carencias en el guión. A mí igual la volví a ver hace poco y realmente me parece una película increíble, boludo. Yo conecto por todos lados, pero sí creo que en el futuro, por motivos que vamos a hablar en breve, vamos a ver un poco un cambio de lógica en cómo se plantean las pelis de superhéroes de DC. Sí, bueno, muchas cosas. En relación de Batman, yo creo que lo mejor que pudo haber hecho Matt Reeves, que es un poco lo que me pasó con Mangold, con Logan, es seleccionar un género. Yo creo que en un momento donde tal vez no sabes dónde ubicar a este superhéroe, más allá de volver a contar el origen o mismo si corresponde a una cuarta entrega de una saga, la mejor elección es focalizarte en un género en particular. En el caso de Logan es el western y en el caso de Batman es el thriller, Policía, tipo detectivesco. Fincher, sí, sí, total. Exacto. Yo creo que siempre esas películas salen ganando, más allá de que tenga alguna que otra cosita que no nos pueda cerrar, siempre salen ganando por eso, ¿no? Creo que es la autoría, no tanto por la búsqueda visual, sino por la búsqueda narrativa. Y yo creo que esas películas son muy importantes por eso mismo. Yo de Batman me merezco un visionado nuevo porque me acuerdo que en su momento cuando salió la fui a ver dos veces en el cine porque no me convencía, ¿viste? Me Era como acuerdo loco. perfectamente. Estoy Ujú. viendo una película que yo sé que está bien, que tiene sus falencias, pero ¿por qué no me gusta si es Batman? Pero bueno, cada vez que la recuerdo lo bueno, ¿viste? Y es como Batman, a medida que va pasando el tiempo, la voy recordando cada vez mejor y quiero sentarme después con tiempo a volver a verme esas hermosas 3 horas, que yo sé que la voy a pasar mucho mejor. Y es muy interesante cómo tal vez un poco el cine de superhéroe gracias a The Dark Knight, bueno, no quiero decir gracias a la película porque parece que le estoy echando la culpa, pero bueno, como también Dark Knight, como vos mencionabas, precedió un precedente, ¿no? Es decir, bueno, nuestras películas como competidoras van a ser todo lo contrario a ese. Entonces, a Marvel, digo, ¿no? Entonces, como Marvel en un momento ya se estaba gestando Waititi, James Gunn, Love and Thunder, Guardián de la Galaxia, Fuego Artificial, y Colore, Planeta, de repente tenías a DC, que a lo más oscuro posible, más allá de bueno, esa carrera imposible, ¿no? Que trataron de construir con Batman vs. Superman, Wonder Woman, Aquaman y después esa Liga de la Justicia que fue más fallida, sobre todo la de Whedon. Ujú. Este,
entonces como que había un público, viste, que trataba de decidirse entre si una y si la otra, pero mismo como las películas un poco, sobre todo tal vez la parte de DC, ¿no? Esta cosa que se volvían a pegar un tiro en el pie, ¿no? Y es, bueno, respetar una estética que se instaló casi tácitamente, ¿no? Como que medio nadie lo pidió, o mismo lo que le pasaba a DC en ese momento, el DCU, que es muy efímero el inicio del DCU, ¿no? Porque muchos dicen que nace con el Hombre de Acero, pero en realidad el Hombre de Acero fue tan funcional que dijimos, bueno, vamos a plantar la semilla a partir de acá y chicos, le tenemos que alcanzar a Marvel porque nos estamos quedando atrás. Porque claro, yo siento que nunca quiso acercarse al el MCU. Él hizo su propia trilogía, lo mismo que Zack Snyder con Watchmen, mundos alternativos y que la gente las vaya a disfrutar como la película individual y ya, hasta que en un momento, obviamente, bueno, los productores de Warner dijeron, tenemos que alcanzarlos. La realidad es, de esas películas hay mejores, otras peores, pero bueno, se sentía como ese agotamiento y esa cosa de cómo parecía que Dark Knight había plantado un precedente de decir, bueno, las películas tienen que ser más oscuras porque nuestros superhéroes tienen que ser más solemnes. Y al mismo tiempo el MCU demostraba todo lo contrario, ¿no? Eran personajes cada vez más cuadrados, más pintorescos, más graciosos. Entonces, es muy interesante estar plantado en ese momento, ¿no? Bueno, no por nada en Deadpool 2 está ese chiste de, ay, qué oscuro que sos, seguro que no sos del universo DC, que le decía a Cable, que era muy gracioso, porque claro, hay una carrera que decir en qué momento empezó, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy, mismo DC pareciera agarrarse de la luminosidad que una vez tuvo Marvel y nos entregan Superman de Ujú. James Gunn. ¿Qué pasa, Pedrito, con Superman? ¿Qué te pasó? Un solo comentario antes, pero me parece importantísimo volver a destacar lo que dijiste, porque me pareció que tocaste un punto muy bueno, boludo, que es que puede gustar o no el DCU, personalmente no es santo de mi devoción, también hay temas de casting que a mí no me entraron mucho, pero hay que ser empático con Snyder y decir que iba a correr una carrera imposible. O sea, lo que le exigieron, que claramente se lo exigieron a él, era una carrera imposible. Ahí ya vio lo que está mal y que no es culpa de él. Eso quería destacarlo, que hay que ser empáticos con Zack Snyder y decir que no había chance de ganar esa carrera que le pusieron. Porque en 5 minutos tenía que hacer algo que llevó 20 años. No 20 Que años literal, pero no me entendés. se le impusieron y cuando quisieron se lo despacharon. Exactamente, Eso es entonces, imperdonable. Y no es sí. que yo soy Y no es soldado de culpa de Snyder, mucho Snyder, menos. Pero es como, no es culpa de loco. Zack, estoy de acuerdo, Por estoy de eso la acuerdo. pasé muy bien con el Snyder Cut, tiene lo que tiene. Hay un exceso de slow motion increíble, 4 horas. Pero yo la veía y digo, ¿sabes qué? Así se hace. Y Totalmente, la sí, sí, verdad sí, que sí, te está muy entiendo, te bien, entiendo. hermano. ¿Qué querés que No, te diga? Está muy total, bien. y ahí vuelvo a lo mismo de que, de vuelta, capaz no es para mí, pero puedo entender el público que tiene eso, y Zack Snyder tiene una voz súper autoral ahí, lo que pasó no es culpa suya. Aparte de que vivió una tragedia terrible en el rodaje de Justice League, hay que ser empáticos a nivel humano, la verdad que es muy heavy lo que le pasó a Zack en el rodaje. Yendo ahora a este gran cambio de lógica que tuvimos, por supuesto, acabamos de ver el nacimiento de las películas de ese estudio, con por supuesto Superman de James Gunn. Una película que a mí me llamó la atención desde el primer minuto, porque de vuelta James Gunn para mí es un gran contador de historias, siempre me gustó mucho su cine, entonces me acuerdo que las personas alrededor mío no vos necesariamente, vos y yo estuvimos interesados al principio, pero mucha gente alrededor mío me decía, no, ¿por qué me voy a interesar por otra película de Superman, qué sé yo? Pero a mí hay algo que me picaba el bicho, a pesar de no ser un super fan de Superman, no soy ni siquiera particularmente fan de Superman y tengo que decir, querido amigo, a mí Superman de James Gunn me convirtió en un nene de 3 años en la sala de cine. Yo hace, o sea, no recuerdo la última vez que yo la pasé tan bien con una película de superhéroes en el cine y tiene mucho que ver con, de alguna manera para mí, recuperar una sensación, una emoción que yo tenía viendo películas de superhéroes cuando era niño. Esta película a mí me devolvió eso y ante todo tiene que ver mucho de vuelta yo empatizo mucho con James Gunn como contador de historias, vuelvo mucho a eso, me entra su humor, me entran sus recursos,
Me encanta que en esta película todo abrace la caricatura, todo abrace el artificio, el humor. Hay un tratamiento de personajes que me pareció superlativo. Me encantó el Superman de David Corenswet. Me enamoré totalmente de la Lois Lane de Rachel Brosnahan. ¿Me parece? Brosnahan, una cosa así. Nicolas Hoult como Lex Luthor. Perfección, perfección absoluta. Entonces fue una película que a mí las balas me entraron por todos lados. Fue la segunda vez que me pasó este año en el cine, que es una experiencia maravillosa, que es que la estaba pasando tan bien y que no quería que la película se termine. Así que realmente, para mí, Superman de James Gunn es un 10. Y antes de hacerte la palabra, le tengo que hacer honor a mi querido amigo acá presente y decir que gracias a mi amigo Lucas, que me acompaña hoy, leí Superman All Star de Grant Morrison, que instantáneamente, desde que terminé la lectura, se convirtió uno de mis cómics de superhéroes favoritos. Es una locura total. No me esperaba menos de Grant Morrison, que es el número uno, pero ahora, honestamente, me llevó a un lado que ahora quiero leer cosas de Superman. Ahora, como que me convirtió en un fan de Superman esta película y este cómic. Así que, antes de hacerte la palabra, gracias Lucas por la maravillosa recomendación, porque realmente fue una experiencia muy, muy, muy amena la lectura. Bueno, me pasa exactamente lo mismo que a vos, que es un poco lo que mencionaba antes con lo que me pasaba con las películas de DC y no tanto con el MCU, que terminabas de ver la película e instantáneamente te ibas a buscar el cómic, Sí, ¿viste? total, Y con total. Superman me pasó exactamente lo mismo. Yo antes de ver la peli, que también, y vi el tráiler, dije, esto va a ser una fiesta. Dije, esto va a ser una falopa hermosa. La pasé bárbaro viéndola, la quiero volver a ver, pero bueno, después por temas personales no pude volver al cine, espero hacerlo pronto. Pero dije, bueno, me puse un poco más en contexto con Superman, y salí del cine y dije, quiero leer todo lo que haya de Superman, de la Liga de la Justicia, de esta Justice Gang que es maravillosa. Digo, me pasa esto, quiero conocer más, y no porque la película me deje cliffhanger por todos lados, la película termina con un broche hermoso, digamos. Te adelanto un par de cositas porque, bueno, hoy lamentablemente todo lo que es una película de superhéroes siempre va a trascender en otra cosa, ¿no? Pero digo, que yo, a lo último aparece Supergirl, pero no es que, uy, ahora ojo, porque esto le la van a atar. No, aparece Supergirl y punto, porque es parte de este universo. Y es un broche súper lindo también para la película. Y yo creo que lo que mejor hizo James Gunn es volver a Raimi, ¿no? Y es humanizar al superhéroe. Tenemos al superhéroe más superhéroe de los superhéroes. El hombre del acero, Superman, puede hacer todo. No hay nada que no pueda hacer, no hay nada que se le escape. ¿Cómo puedes empatizar con un héroe así? Es muy difícil. ¿Qué puedes hacer? Volverlo humano. No por nada, la primera secuencia del film inicia con cómo Superman tiene que tiene que tratar de entender ese mensaje que le dejaron los padres, ese recordatorio de, bueno, vos llegaste a la Tierra, y tenés que cumplir tu labor. Después nos enteramos cuál es la verdadera labor, algo que me pareció muy jugado y muy divertido, y pasa como si fuera agua. Yo creo que eso lo hizo muy bien, ¿no? No es que fue algo, uy, vamos a generar quilombo, no, todo lo contrario. Y cómo después comprende que no importa por qué llegó, no importa de dónde llegó, lo que importa es que él tuvo a sus padres, que gracias a ellos él es la persona que es, y no hay nada más lindo que festejar la humanidad. Y termina viendo los videos de sus padres de pequeño con punk rocker de fondo, de Iggy Pop, y claro, entendiste todo, hermano. O sea, lograste la empatización total con el público, creando a un alienígena que entiende su lugar en el planeta Tierra, no como deidad, no como la responsabilidad que tiene hacia el mundo, sino también la responsabilidad que tiene consigo mismo de considerarse humano, y siendo humano se puede equivocar, pero un tropezón no es caída. Entonces vemos a un Superman que lo recagan a trompadas, que se manda 10.000 cagadas, que no tiene problema de entrar en la oficina de Luthor a reclamar la aparición de su perro, pero el tipo no tiene más que buenas intenciones. Entonces, cuando entendés tan bien al personaje y el mensaje que querés dar, todo lo que puede llegar no puede ser más que maravilloso. Así que la verdad que lo que plantó James Gunn con Superman me encantó. Tengo muchas ganas de ver lo que sigue, pero sobre todo eso, me generó ganas de conocer más del personaje, que es algo que últimamente en todas las películas que veía de superhéroes, había unas que disfrutaba más, otras que disfrutaba menos, pero no me pasaba esto. La verdad que salía del cine más con indiferencia que con otra cosa.
No, no, amigo, totalmente. Adhiero completamente. Primero, me parece muy inteligente esto que hizo James Gunn. Es una película que tiene muy sensación casi como de capítulo de serie animada o de cómic como tal. Es una película que celebra el cómic, es que estamos en medio de la historia, los personajes ya están seteados, hay un montón de personajes dando vueltas, y sin embargo logra hacer una película increíblemente coherente en lo que cuenta, con una trama súper clara, con un arco dramático súper claro. Me pareció súper balanceado como la cantidad de tiempo que le dedican a cada personaje, desde las escenas que comparten Lois y Clark, hasta la subtrama de Jimmy Olsen, hasta las apariciones de Luthor, hasta lo que hacen con la Justice Gang. Me parece que todo responde a una trama súper, súper coherente dentro de la película, que es algo que Marvel la verdad que no está haciendo este último tiempo, y se agradeció un montón, y me parece que le diste en el clavo cuando hablaste del corazón que tiene la película, boludo. Este es un Superman, como dijimos en nuestro reel de Instagram, es un Superman juvenil, Boy Scout, que se equivoca, que es impulsivo, que tiene que aprender un montón de cosas, pero eso hace que al menos en mi caso, yo lo quiera tanto en la película. Yo no podía creer lo que lo quería este Superman. Tipo, le querés dar un abrazo, querés que esté bien, y cuando el tipo finalmente aprende lo que aprende al final de la película y tiene ese momento hermoso que se pone a ver el video de los Kent en la Fortaleza de la Soledad, es hermoso como espectador. Entonces realmente esta película a mí en lo personal me devolvió a mi infancia, la sentí una película totalmente comiquera y con ese espíritu del cine de superhéroes antes, y insisto, gracias tanto a la película como a mi amigo Lucas acá presente. Ahora me considero fan de Superman, ahora quiero leer un montón de cómics de Superman. Lucas, para la gente, antes de pasar al cierre del capítulo, recomendame a mí y a la gente, sin contar Superman Star, que por supuesto ya lo leí, un cómic de Superman que consideres que es absolutamente esencial. Para mí, te voy a recomendar dos, si te parece. Por favor. Uno es Superman Las Cuatro Estaciones, uno en el que se inspiró mucho James Gunn para hacer la película, perdón, cómic de Jeff Lowe y Tim Sale, que también han trabajado en, bueno, Batman, El Largo Halloween, o mi cómic favorito que es Spider-Man Blue. Básicamente es un paso por todo un año en la vida de Superman. Este cómic súper emotivo, hermoso como está dibujado, hermoso como está escrito, y creo que si te gustó Superman de James Gunn y sobre todo esa parte humana del personaje, más que leerlo es una obligación, porque la vas a pasar muy pero muy bien. Y después si querés algo un poco más ochentoso, te recomiendo El Hombre de Acero de John Byrne, que es un cómic que pasa absolutamente, inmediatamente después de Crisis en Tierras Infinitas, o sea que es una suerte de reinicio del personaje, con, bueno, valga la redundancia, un nuevo inicio para el personaje, conocido igual, más similar tal vez a lo que vimos en Superman de Richard Donner o mismo en Man of Steel, son algunas cositas que se tocan. Y también un personaje al que se le baja mucho el poder, digamos, es un personaje que sí vuela, tiene super fuerza, pero bueno, no es un personaje súper poderoso, y también es un personaje que conecta mucho con Clark Kent. O sea, vas a conocer tanto más de Superman como de Clark Kent. Y yo creo que esos dos cómics, si no leíste mucho de Superman, si querés meterte un poco más en el mundo, esos dos son para mí fundamentales para poder meterte más en este universo. Entonces, bueno, creo que un poco para ir cerrando con el Superman de Gunn, me parece que vamos a tener un cambio de lógica bastante considerable, al menos para las películas de ese cómics. Yo es la primera vez en un montón de años que estoy genuinamente entusiasmado por el futuro del cine de superhéroes, porque estoy súper, súper, súper prendido con lo que el nuevo DCU, esta nueva parte de ese estudios, digamos, como se llama ahora, nos va a traer. Ni hablar las secuelas de Superman, que ahora mi éxtasis supermaniana está totalmente arriba. Entonces voy a estar muy, muy expectante. Tenemos cosas como The Brave and the Bold que está en desarrollo. Zack Kreger, director de Weapons y Barbarian, dijo que escribió un guión situado en Ciudad Gótica. Vamos a ver si eso se hace. Pero un poco, yo ante todo le abro totalmente la puerta a esta lógica caricaturesca que celebra el artificio, que celebra el pochoclo humor que está trayendo nuevos estudios. Vos, amigo, ¿cómo es ese futuro? ¿Qué estás esperando? ¿Qué tenés ganas de ver? Mira, lo que más me llama la atención es la serie de Lanterns,
bueno, así que hace referencia a Linterna Verde y a Lantern Ujú. Corps, que va a estar situada perdón, no sé muy bien el momento, creo que es el tiempo presente, pero bueno, va a tener como protagonista a Jon Stewart y a Hal Jordan. Hal Jordan es el Linterna Verde que hizo Ryan Reynolds en su momento. Interpretado por Como Kyle Chandler, ¿no? Va a ser. exacto, sí, ese mismo. Y Aaron Peer como Jon Stewart, que bueno, lo habrán visto en Rebel Ridge, peliculón que Ujú. recomiendo mucho, nos salimos de los superhéroes, pues bueno, aprovecho de recomendar esa peli, la encuentran en Netflix. Estoy muy entusiasmado también porque es un personaje que yo conozco muy poco y tengo ganas de que me introduzca en el mundo tal como lo hizo con Superman. Bueno, tengo muchas ganas de ver Lanterns, sobre todo porque no conozco mucho el personaje de Linterna Verde. Bueno, esta serie va a estar centrada en los personajes de Hal Jordan y Jon Stewart. Hal Jordan es el linterna verde de la peli de Ryan Reynolds, es como el linterna verde. Y después, por otro lado, también tengo muchas ganas de ver Batman, de Brave and the Bold. Bueno, esa que iba a dirigir Muschietti en un momento, bueno, al final pareciera que no. Sobre todo porque tengo ganas de ver a ese Batman también más comiquero y más aventurero. Me encanta el Batman serio, el Batman oscuro, pero ya capaz me gustaría que se pueda enfrentar a Mr. Freeze o que se pueda enfrentar a Hydra venenosa más allá de enfrentarse a Falco o una Maronio, bueno, como que todos los últimos Batman que vimos, al menos el de Nolan y el de Reeves, son los Batman más mafiosos, ¿no? O sea, no Batman, sino Batman enfrentándose a la mafia de Ciudad Gótica. Ese Batman realista, ¿no? Como mencionaba, yo quiero ver un Batman más comiquero, me gustaría mucho. Así que nada, yo como con estos universos y estas sagas soy más escéptico, yo soy más de ir a disfrutar de una película que cierre por sí sola. Así que como proyectos, esos son los que más me llaman. Pero bueno, también soy un poco más de esperar y ver en su momento. No soy mucho de manejarme en general, hasta que capaz veo un trailer y diga, epa, esto me resulta interesante. Totalmente, totalmente. Yo creo que lo interesante con Batman es que vamos a... En el reverso, ¿no? No sé bien cómo se llama, pero en la trilogía que espero que Matt Reeves pueda completar, vamos a tener, creo que eso, ¿no? Ese Batman que se enfrenta a la mafia, más con villanos como, por ejemplo, pueden ser Hush, la corte de los búhos, ¿no? Todo anclado a una lógica como muy realista, muy relacionada con la realidad misma, y creo que efectivamente en el DC Studios, ¿no? En el DC Studios se está desarrollando, vamos a tener un Batman con un disfraz parcialmente azul, con Robin, con villanos más campi, y creo que yo insisto, también estoy súper abierto a que las nuevas películas de DC abracen ese lado. Muchos podrán decir, pero básicamente se van a transformar en un otro Marvel, con un Marvel más, porque van a seguir una lógica estética y dramática como Marvel. Sí y no, para mí, porque a pesar de que están yéndose más por ese lado, vos ves Superman de James Gunn y ves una película de Marvel y te recontra das cuenta las diferencias. Así que, pero bueno, ante todo sí, va a estar bueno que alrededor de los años sigamos recibiendo, por supuesto, películas como Logan o como Watchmen. Está bueno que siga habiendo cine de superhéroes para adultos y estoy seguro que con los años vamos a seguir recibiendo eso. Ya veremos si en menor o mayor dosis. Pero amigo, te quería preguntar, para la gente que nos está escuchando, una o varias recomendaciones finales ligadas al tema cómic, ligadas al tema superhéroes que tengas para hacer. ¿Qué es lo que la gente tiene que estar viendo, leyendo? ¿Qué tenés para dar? Mira, referido al mundo de DC, yo, gracias a mi amigo Juli, el chino, que si me está escuchando le mando un abrazo, me metí en lo que son las pelis animadas de DC, que yo en su momento, cuando era más pibe, había visto alguna que otra media suelta. Y en un momento, en 2013, con Flashpoint Paradox, se abre como una suerte de saga dentro de este universo cinematográfico animado. Hemos hecho un posteíto en Instagram. Pero bueno, es una saga de 16 películas con algún que otro corto en el medio, que va desde Flashpoint Paradox. Flashpoint es ese cómic de Flash en el que viaja en el tiempo y trata de resolver los errores del pasado para cambiar el futuro. Algo lo que quiso hacer Muschietti con The Flash. Y termina con Apocalypse War, en donde también hay una suerte de Avengers Infinity War, en donde todos los superhéroes de toda esa saga se enfrentan al villano final, que es Darkseid, ¿no? La verdad que primero lo recomiendo porque es accesible, lo encuentran en HBO Max, están las 16 pelis ahí.
Son pelis súper amables, muy buenos dibujos, muy buenas historias, y son muy, pero muy divertidas. Capaz que alguna es un poquito más floja que otra, pero destaco que mi favorita o mis favoritas son tal vez de un personaje que hemos tenido su película, la hemos disfrutado muchísimo y muchos ni siquiera capaz saben que es un cómic, que es Constantine. El Mm, personaje de Constantine en esa saga es maravilloso. Tiene la película de Constantine como también Justice League Dark, que es, bueno, Batman trabajando con Constantine y sus secuaces. Así que la maravilloso. verdad es una saga que recomiendo muchísimo, la tiene al alcance de la mano. Sáquense el prejuicio de que porque es una película de dibujitos es para niños, todo lo contrario, son películas que son para mayores de 18, incluso algunas, sobre todo la de Constantine, son películas muy violentas. Así que yo creo que si están un poco manija por conocer un poquito más del universo DC, se metan de lleno en esa saga y disfrutan, no tienen que leer nada, con que ya saben, a ver, ya vimos tanto de superhéroe que lo básico ya lo conocen, chicos, así que métanse en de una. Y después a nivel cómic, más allá de lo de Superman, hablando un poco de Batman, un cómic que me gustó mucho que planta una premisa muy interesante es qué pasaría si el Joker fuera cuerdo, que es Caballero Blanco. Ujú. Tiene varios volúmenes, yo recomiendo tanto el uno como el 2, que es Batman Caballero Blanco y el contraataque del Caballero Blanco. La verdad que una saga súper, súper pochoclera, la van a pasar muy bien y un entramado político y detectivesco que la verdad me saco el sombrero con el pedazo de cómic que se mandaron. Siento que tal vez no es tan mencionado o capaz que viene un purista del cómic y te dice, che, no, la verdad que bastante malo. Qué sé yo, hermano, la verdad que lo que hizo John Murphy, que encima escribe y dibuja, que es algo que yo valoro muchísimo, lo recomiendo mucho si quieren ir por el lado de Batman. Espectacular, por supuesto que me anoté todo, amigo, porque algunas de las cositas todavía no me metí en el tema, ¿eh? Ni hablar los Porque cómics de Constantine, boludo, que es una deuda pendiente hay que que meterse, tengo, hay que aprovechar lo de absolutamente. Hellblazer. ¿Vos qué onda? ¿Qué recomendás? Yo tengo una recomendación que parte de un lugar extremadamente pasional para mí por muchos motivos, que son los tres volúmenes principales de Umbrella Academy. Olvídense de la serie de Netflix me parece una pésima adaptación, pero Sweet Apocalypse, Hotel Oblivion y Dallas, que son los tres volúmenes principales, insisto, de Umbrella Academy, me parecen, a mi criterio, uno de los mejores hijos de Watchmen que tenemos en términos de hacer superhéroes revisionistas, hacer algo revisionista con el género de superhéroes. Y mucha gente no sabe esto, pero el guionista de Umbrella Academy es nada más ni nada menos que Gerard Way, cantante de My Chemical Romance, que es un dato que a mucha gente ni lo sabe y tiene hermosísimas ilustraciones de Gabriel Bá, que es un maravilloso ilustrador de cómics, insisto, Sweet Apocalypse, Hotel Oblivion y Dallas. Con leer esos tres, que son los volúmenes principales de Umbrella Academy, ya tenés algo extremadamente jugoso e insisto, una hermosa reivindicación, discúlpame, una hermosa, un hermoso revisionismo de la lógica de superhéroes. Me encantó esa recomendación porque yo vi la primera temporada, me costó bastante, no te voy a mentir, No y es una buena adaptación, no es una buena empecé la adaptación. segunda y la dejé porque, bueno, me emboló. Pero sabía que estaban los cómics, pero bueno, no había escuchado esta recomendación nunca, así que súper manija. Y corregime si me equivoco, también el Sí, cantante de My Chemical Romance estuvo involucrado en Doom Patrol, ¿puede ser? En el cómic. Estuvo involucrado en Doom Patrol, estuvo en una línea de También con DC que se Morrison, llama. también Sí, con de Grant hecho, Morrison. él y Grant Morrison son recontra amigos. Grant Morrison lo ama a Gerard Way, han hecho charlas juntos. De hecho, Grant Morrison sale en algunos videos musicales de My Chemical Romance. Y yo, siendo que My Chemical Romance es mi banda favorita, ahí para mí hay como una explosión de genialidad y de talentos que me encantan. Y también quería recomendar, esto no tiene que ver con el tema superhéroes, pero siempre me gusta recomendar cómics que vayan por otra lógica. Quiero recomendar un cómic que se llama Ghost World, del autor Daniel Close. Es un maravillosísimo Coming of Age, un cómic superlativo, como está escrito. Y también voy a recomendar la adaptación que tuvo a película del director Terry Swigoff con Tora Birch y Scarlett Johansson, que a pesar de que se distancian algunas cosas en términos de trama, es una película maravillosa, a más no poder, cómo está filmada, cómo está escrita y ante todo que entiende el espíritu del cómic. Así que esas serían mis recomendaciones para esta noche.
Recuerdo mucho la adaptación de Ghost World, no leí el cómic, la película me parece buenísima, me parece una Te va a peli encantar el muy cómic divertida. entonces, amigo. Sí, sí. Anotadísimo, anotadísimo, porque sobre todo son recomendaciones que se salen totalmente de lo mainstream o tal vez de lo que estamos esperando. Así que grandes recomendaciones. Así que bueno, querido amigo, hemos hablado de San Raimi, porque no podíamos no hablar de San Raimi, porque todos los Se caminos nota que nos terminan. gusta, se nota que Nos mucho. gusta mucho Sí, sí, sí. Spider-Man, hemos hablado del MCU, hemos hablado de Zack Snyder, hemos hablado de James Gunn, hemos hablado de los que nos depara, hemos Fuimos recomendado. bastante, aparte fuimos bastante respetuosos con los gustos de todo el mundo, ¿eh? Yo creo que no le tiramos bardo innecesario a nadie, me A parece. ver, acá no va, nadie va a salir indiferente. Nadie. Y si nos Y como olvidamos de mucho para leer y algo, para ver, aparte, sale. exacto, nos olvidamos un montón de cosas, obvio, pero bueno, si no el capítulo se hace eterno. Así que, a no ser que vos quieras agregar algo más, yo creo que estamos por dar finalizado el episodio. Les Me parece que no hay agradecemos. nada más para decir. Excelente. Les agradecemos muchísimo por seguir de este lado. Recuerden que tienen un primer episodio dedicado a Alex Garland y toda su filmografía, una reseña express dedicada a Fórmula 1 y bueno, en el futuro ya estamos preparando el próximo episodio que va a estar bastante interesante. Estén atentos solamente a las próximas películas de terror que puedan estar cerca, porque quién te dice que tiene que ver con eso, no vamos a spoilear Puede que mucho tenga que ver, más. puede que tenga que ver. Así que bueno, recuerden seguirnos en Instagram, recuerden seguirnos en Spotify y muy pronto vamos a estar activando el canal de YouTube con un montón de ideas nuevas y contenido, gracias de la mano del enorme Pedro Levi. Así que bueno, les deseamos una muy buena tarde y una muy buena noche, y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos, saludos. Chau, chau.